Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogo. Saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiaping. Cooperación y apoyo mutuo. Estas son algunas de las palabras clave en las relaciones entre China y los países latinoamericanos en los últimos años. Especialmente después del brote de la pandemia de COVID-19, estas cooperaciones multidimensionales están trayendo beneficios para ambas partes. ¿Cómo evalúan los países latinoamericanos sus relaciones con China? ¿De qué manera el nuevo plan quinquenal de este país asiático proporcionará oportunidades para América Latina? Con estos interrogantes, nuestro colaborador, el periodista Luis Pavesio, entrevistó al señor Santiago Andrés Cafiero, jefe del Gabinete de Ministros de Argentina. En este programa les ofreceremos esta entrevista. Hoy vamos a hablar de las relaciones estrechas entre Argentina y China y estamos con Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina. Bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. Santiago, ¿cuándo se comenzó a construir la buena relación con China? Hace un tiempo ya, el gobierno, sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, inició relaciones muy aceitadas con en aquel momento el gobierno chino, relaciones que empezaron a fortalecerse a lo largo del tiempo, con vinculaciones que tenían que ver con cuestiones económicas, comerciales, pero que luego empezaron a avanzar en otro tipo de vínculo, que es un vínculo mucho más estrecho y más duradero, que excede al vínculo de los negocios, y es el vínculo de la cultura. Entonces ambas culturas empezaron a abrir y empezaron a generar un diálogo mucho más fluido. Las comunidades aquí en Argentina, chinas, de origen chino aquí en Argentina, y luego también, bueno, cada vez más comunidades argentinas que se empiezan a instalar también allí con oportunidades de negocio, con oportunidades de vida también. Es decir, todo eso se fue generando. Hubo un gran avance durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y Alberto Fernández lo retoma de alguna manera, retoma mucho de ese vínculo estratégico que se había tejido en ese momento, donde Argentina, bueno, complementaba de la idea de tener un mundo más multilateral y avanzar con más diversidad y con un pensamiento más abierto con respecto a las relaciones internacionales. Y en ese sentido se fue afianzando un vínculo político, comercial y cultural con China. El presidente Alberto Fernández, ya desde el 2019, traza una línea también en definir como un país estratégico y definir estratégica esa relación entre China y Argentina y aceitar cada vez más los vínculos. Esos vínculos, en este momento de la pandemia, fue vinculándose desde el costado sanitario, desde lo que venía haciendo China con respecto a la gestión de la pandemia, que era de alguna manera, nosotros veíamos desde aquí con mucho asombro cómo el sistema de salud iba avanzando, cómo las medidas de restricción que eran necesarias. Bueno, de alguna manera nosotros fuimos viendo siempre cómo allí en China iba avanzando una gestión que luego de alguna manera nosotros aquí íbamos tomando como experiencia lo que se había hecho y así lo fuimos haciendo, digamos. El mundo creo que también fue aprendiendo mucho de China a la hora de lidiar y tratar con la pandemia. Y bueno, y hoy estamos hasta incluso ya quizás a un año, por lo menos aquí en este hemisferio, aquí en Argentina, un año de la pandemia, con las vacunas, ya con esta suerte de salida esperanzadora que representa la vacuna y la campaña de vacunación para todos y todas los argentinos, y donde China también es parte a la hora de ser uno de los proveedores. Sinopharm es uno de los proveedores de la vacuna que se está aplicando aquí en Argentina, que es muy aceptada y es muy exitosa. ¿Cuál es el interés de China de invertir en nuestro país? Bueno, Argentina es un país que tiene recursos naturales, es un productor de alimentos, es un productor también de materias primas, pero también, sobre todas las cosas, es un país que ha demostrado que tiene una capacidad desde el punto de vista de su enclave científico y tecnológico que es muy avanzada. En ese sentido, quizás es como una simplificación hablar de nuestro campo, de nuestros recursos naturales únicamente,
o de las materias primas que siempre tenemos y que son, bueno, Argentina es el segundo país, por ejemplo, que le está exportando carne bovina a China en este momento, ¿no? Es Brasil y el segundo es Argentina, y está bien aceptado eso, digamos. Pero eso es en el marco de las materias primas. Argentina tiene un gran recorrido ahí y eso es de alguna manera algo que nos sale más fácil de algún punto. Lo cierto es que se fue avanzando en el tiempo y hoy también nosotros lo seguimos intensificando. Todo nuestro enclave científico-tecnológico, todo lo que tiene que ver con el mundo del conocimiento ha tenido un avance muy grande en Argentina y hay inversiones chinas que se están desarrollando también allí. Y aquí hablo desde cuestiones relacionadas a baterías de litio, cuestiones relacionadas, ¿no?, que son derivados de minerales, pero que luego tienen un proceso industrial aquí, hasta bueno, empezar a integrar economía del conocimiento, que eso es otro de los aspectos que nosotros venimos avanzando muy fuertemente. Y la política también aeroespacial de la Argentina, que viene avanzando. Argentina es uno de los países que también, es uno de los pocos países que hace satélites. Y en ese sentido también tenemos una complementariedad con China y ahí tenemos también un know-how muy importante como para que se pueda avanzar en inversiones. Obviamente que siempre, aquí siempre se piensa en las inversiones también chinas desde el punto de vista de la infraestructura, que siempre generan facilidades para la administración pública, esos créditos que vienen desde China y genera una infraestructura muy importante para el desarrollo del país. Y en ese sentido también ahí hay otro capítulo muy interesante que se sigue explorando. Ahí nosotros tenemos energías, a la energía también, allí tenemos un componente muy interesante de parte de China. No solo en la explotación de gas y de petróleo, sino también en lo que tiene que ver con parques eólicos o parques solares, con energías limpias. Y ahí realmente ahí nosotros tenemos un recorrido muy interesante y una complementariedad muy posible con mucho de lo que desde China se plantea como inversiones estratégicas. Argentina realmente tiene posibilidades ahí de poder complementarlas. ¿Por qué China busca invertir en infraestructura, como bien decías, en energía, en transporte? ¿Por qué busca esos rubros? Mira, yo entiendo que ahí hay una mirada estratégica de parte de China, porque fundamentalmente lo que se está promoviendo es que haya mayor desarrollo. Digo, una nueva línea férrea en nuestro país o un nuevo gasoducto que conecte Brasil con Vaca Muerta, que es el yacimiento de petróleo no convencional que tenemos nosotros, muy importante. Y en ese sentido, que el crecimiento de una economía como la Argentina también esté apalancado con un financiamiento chino, eso termina generando una mayor relación comercial entre ambos países. Naturalmente que lo que trae es una inversión que es muy importante, pero luego trae mucho desarrollo económico. Hablando de energías renovables, en la provincia de Jujuy, ellos han financiado el desarrollo del Parque Solar Cauchari, ¿no?, que es el más importante de Sudamérica. Bueno, por eso, en toda esa zona y hay mucho interés en energías renovables y también en parte de lo que cuando nosotros estamos discutiendo una energía verde o una economía verde, tiene que ver con el litio, básicamente. Cuando nosotros pensamos en proyectos de electromovilidad, que lo estamos desarrollando también con algunas empresas chinas, tenemos que pensar en que esa electromovilidad es a partir de baterías, y esas baterías son a partir de litio. Entonces, ese recurso mineral que tiene que ser cuidado, tiene que ser administrado de forma responsable y sustentable, también termina creando y generando las baterías de litio que hacen posible que esta economía verde también surja.
Argentina firmó hace pocos días un convenio con China para fabricar autos eléctricos en Argentina. ¿Se busca darle valor agregado a los productos de nuestro país? Siempre es el desafío de toda Latinoamérica, siempre ha sido el desafío agregarle mayor valor a sus exportaciones y a sus productos, ¿no? Eso habla a las claras de la necesidad del desarrollo industrial y el desarrollo productivo que tiene toda la región. La Argentina en ese sentido tiene un recorrido distinto. Acá nosotros, a partir del año 45, desde la llegada del gobierno de Perón, y se establece una institucionalidad distinta en nuestro país, donde se fomenta con mucho más entusiasmo y con mucha más fortaleza la industria nacional y la producción nacional y la industria nacional. Entonces, en ese sentido, la Argentina logra niveles de industrialización muy por encima de otros países de Latinoamérica. La Argentina tiene industria automotriz, cuando esto no se da en otros países, se da en muy pocos países de la región. Tiene industria autopartista, tiene desarrollo tecnológico que se aplica a la industria. De la salida de la pandemia, los dos elementos más dinámicos que tiene la economía argentina hoy, uno es la construcción y otro es la industria. Son los dos elementos más dinámicos que está encontrando la economía argentina. En el medio de la pandemia, nosotros veíamos las imágenes de China de cómo se había avanzado durante fines de enero del 2020 en la construcción en tiempo récord de esos hospitales modulares, y de algún modo nosotros hicimos lo mismo aquí, a escala naturalmente, sí. Pero nosotros logramos con la misma tecnología, que es una construcción en velocidad, una construcción rápida, nosotros en 21 días hicimos 12 hospitales modulares, chicos, ¿no? Pero de algún modo nosotros nos inspiramos en lo que había hecho China, de esa construcción modular muy rápida que se hizo para atender la pandemia. Nosotros logramos hacer eso durante el año pasado. Y me parece que el vínculo va mucho más allá, insisto con esto. Estuve con el embajador chino acá en nuestro país, hace 15 días, 15, 20 días, donde recibimos una donación de parte del Ministerio de Defensa chino al Ministerio de Defensa de la Argentina, donde había una donación que era muy interesante, que era un hospital móvil. Esto le permite a la Argentina, que es el 8º país en términos territoriales del mundo, tener la posibilidad, a partir de esos equipos que nos ha donado, que no persiguieron ningún sentido comercial, y acá quiero afianzar el vínculo, o quiero destacar que el vínculo está afianzado, no es un vínculo estrictamente comercial como puede haber con otros países. Aquí hubo una donación que no tiene ningún impacto desde el punto de vista económico, y con ese hospital móvil se puede dar respuesta a zonas que son zonas muy distantes de algún centro de salud en nuestro país. ¿Qué significó para la Argentina esta importante donación? Lo primero, creo que es un reconocimiento a la tarea que hace nuestro presidente con respecto a cómo se viene gestionando la pandemia en nuestro país, una comprensión de cuál fue el punto de partida de la Argentina. Nosotros venimos de una crisis de balanza de pago en el 2018 y en el 2019, que le produjo a nuestro pueblo un aumento de la pobreza en 8%, que le produjo a nuestro pueblo un aumento en el nivel de precios de los alimentos o de precios generales de la economía, una inflación de 53,4%. Como ustedes saben, eso repercute inmediatamente en la calidad de vida de los habitantes. Un desfinanciamiento del sistema de salud, se había caído el porcentaje del presupuesto del Ministerio de Salud, había caído 26%. Creo que ahí hay un reconocimiento de parte del gobierno de China del esfuerzo que se ha hecho y un entendimiento de cuál era el punto de partida y de todo el esfuerzo que se ha hecho en la Argentina. A partir de allí, afianzar los vínculos, no con una visión estrictamente comercial o de intercambio comercial, sino humanitario. Y eso me parece que es mucho más
duradero y mucho más noble. China está aprobando un nuevo plan quinquenal de inversiones en nuestro país. ¿En qué puede consistir? Bueno, nosotros tenemos una agenda muy activa con China. Nuestro embajador allí, Sabino Vaca Narvaja, tiene una agenda diaria con inversores, con posibilidades. Para nosotros, naturalmente que la inversión en infraestructura que nos permita ampliar nuestra capacidad de producción siempre son muy bienvenidas. Aquellas que tiendan a apalancar el desarrollo científico-tecnológico de nuestro país también son muy interesantes. Y después, bueno, siempre nosotros tenemos esa posibilidad que nos ha dado la tierra que habitamos, que somos muy ricos desde el punto de vista de recursos naturales, y en ese sentido, encontrando proyectos con explotación responsable se puede avanzar también. Ese tipo de cuestiones son interesantes para seguir explorando. Es una lista mucho más larga de la que te estoy detallando, solamente te detallo conceptos. Como verás que nosotros necesitamos continuar con una agenda muy aceitada, con un detalle que es mucho más ajustado de lo que te estoy comentando, pero esos son los lineamientos principales. Nosotros creemos que hay una gran posibilidad, que la Argentina está nuevamente en la senda del desarrollo productivo y eso permite generar muy buenos negocios en nuestro país. Abandonó la Argentina un modelo que duró 4 años, que fue un modelo de hiperendeudamiento irresponsable. Ese endeudamiento irresponsable hizo que la Argentina tenga niveles de deuda pública muy por encima de lo que puede pagar. Por eso es que reestructuramos la deuda durante el año pasado. Por eso es que, aún con todas las dificultades, fuimos bajando el nivel de precios, fuimos bajando casi en un 20% la inflación durante el año pasado. Pero necesitamos reconstruir, obviamente, las posibilidades también de negocio en nuestro país. Y eso es lo que diariamente estamos haciendo. Las inversiones que puedan llegar a nuestro país son inversiones que tienen que estar en línea con esta nueva filosofía que tiene que instala nuestro gobierno. Porque los argentinos y las argentinas así lo determinaron, que quieren abandonar ese modelo de especulación financiera e ir hacia un modelo de producción y empleo. Porque nosotros entendemos que a partir de la producción y del empleo vamos a ir resolviendo la pobreza, vamos a ir de a poco reduciendo la pobreza. Y si vamos reduciendo la pobreza es porque hay un mercado interno vigoroso que empuja e impulsa cada vez más a la producción nacional. Es decir, ese círculo virtuoso es el que estamos buscando recrear. En algunos sectores se está dando, ya hace 7 meses, por ejemplo, que la industria tiene crecimiento, no solo en su nivel de producción, sino también crecimiento desde el punto de vista del empleo. Hay más empleo industrial que el que había antes de la pandemia, y lo mismo está sucediendo en el rubro de la construcción. Ahora necesitamos que eso se expanda al resto de los rubros. Se retomó, en realidad se continuó con la construcción de las represas en la Patagonia. Eso continuó, eso lo pudimos hacer también a partir de un decreto del presidente del año pasado, donde se determinó estratégico lo que estaba sucediendo allí y que necesitábamos que siga habiendo inversión. Como ustedes saben también, esas 2 represas fueron 2 represas que no se terminaron de clausurar por completo, pero durante 4 años se ralentizaron en su construcción. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es volver a poner en agenda fuertemente que esas 2 represas tienen que estar en funcionamiento. Santiago, ¿cuáles son las expectativas de esta buena relación que la Argentina tiene con China? Las expectativas son las de seguir trabajando. Realmente nosotros tenemos una mirada de mucha admiración con respecto a China y creemos que evidentemente podemos generar muchos proyectos que son muy importantes para nuestro país, pero que también entendemos que nosotros también tenemos capacidades muy interesantes que pueden ser bien complementadas con los intereses de China, con los intereses de sus empresas.
La Argentina, por ejemplo, está produciendo el activo principal de la vacuna que se va a dar en Latinoamérica, ¿no? Y eso habla de la capacidad productiva de la Argentina, pero también de la capacidad de sus tecnólogos, tecnólogas, de sus científicos, de todo el entramado científico-tecnológico que existe en nuestro país, y eso es importante también destacarlo. Para nosotros, que la Argentina esté en ese rol tan preponderante en la región, realmente que nos enorgullece. Así que creo que tenemos una agenda de trabajo por delante muy interesante con China, y me parece que no hay que solamente volcarla a cuestiones comerciales, que naturalmente tienen que estar, eso robustece obviamente, pero sí me parece que tenemos una agenda desde el punto de vista cultural para poder avanzar, y me parece que sobre esos ejes deberíamos plantear una agenda de trabajo, que es lo que venimos haciendo. Hay muchas reuniones periódicas entre el gobierno argentino y el embajador aquí, entre, por ejemplo, áreas específicas. Hoy nosotros estamos nuevamente adquiriendo mayor cantidad de vacunas de Sinopharm, y que han sido muy bien recibidas en Argentina, y eso habla a las claras que hay una relación comercial, pero también la vacuna hoy representa naturalmente una cuestión comercial, pero también una cuestión humanitaria. Y entonces allí obviamente que existe la política, la diplomacia, pero también las relaciones humanas, y que para nosotros son muy importantes. Hoy en el estudio también contamos con la presencia del señor Xu Shicheng, investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. Señor Xu, muchas gracias por acompañarnos en nuestro estudio. Con mucho gusto. Señor Xu, vamos a hablar un poco sobre esta relación entre China y Argentina, y también entre China y América Latina. En esa entrevista con el señor Cafiero, él mencionó la ayuda humanitaria de China hacia Argentina en cuanto a la lucha contra la pandemia de COVID-19. Entre ellos, por ejemplo, la donación de China de un hospital móvil y también el suministro de vacunas. En realidad, ahora China ha suministrado vacunas a más de 10 países latinoamericanos. Entonces, para usted, ¿qué significado tiene el hecho de que China comparte sus vacunas con el resto del mundo, en especial con América Latina? Tal como ha dicho Santiago Cafiero, China ha proporcionado a 12 países latinoamericanos, entre ellos Argentina. Esto constituye una colaboración y ayuda entre ambos países. Sí. Porque el año pasado el presidente Xi Jinping y el presidente argentino Alberto Fernández se telefoneó. Y en enero de este año, el presidente Xi Jinping y el presidente argentino también cambiaron cartas de solidaridad. Ambos mandatarios han manifestado la solidaridad y la colaboración en la lucha contra COVID-19. China, además de proporcionar vacunas, también ha proporcionado o ha ayudado a países latinoamericanos muchos materiales médicos contra COVID-19. Sí, claro. Y creo que esto demuestra la concepción de China y América Latina. China y el mundo constituye una comunidad común de futuro compartido. Sí. Necesitamos cooperaciones, necesitamos ayudas mutuas frente a una pandemia que está afectando a todo el mundo. Yo quiero decir que en cuanto a las relaciones entre China y Argentina, hemos visto un fenómeno. Además de los apoyos mutuos en cuanto a la lucha contra la pandemia, en el sector económico y comercial también se ha visto tendencias positivas, porque en 2020, pese al impacto de la epidemia de COVID-19, las exportaciones de Argentina hacia China
mantuvo un crecimiento continuo. Entonces, ¿cómo se explica este continuo aumento del comercio entre China y Argentina, sobre todo en este periodo de la pandemia? En primer lugar, a pesar de la pandemia, la economía de China el año pasado creció con un ritmo de 2,3%. China es la única potencia económica mundial que ha crecido el año pasado. O sea, en segundo término, el nivel de consumo, el nivel de vida del pueblo chino se eleva constantemente. Ha crecido el porcentaje de la clase media o sector medio en China. Sí. Y ahora no solamente China ha resuelto el problema de hambre, ahora el pueblo y muchos sectores del pueblo quiere consumir productos de alta calidad. Sí. Y por lo tanto, en los últimos años, China aumenta importaciones de productos agropecuarios, tanto de Argentina y de otros países latinoamericanos como Chile, Perú y otros, Colombia, y sobre todo productos agropecuarios, o sea, fruta, carne y también leche. Es cierto, el volumen de comercio bilateral entre China y Argentina ha aumentado. Según ha dicho el ministro de Producción argentina, el año pasado, a pesar de la pandemia, el volumen de comercio China-Argentina se mantuvo casi el mismo nivel que 2019. Incluso las importaciones chinas de Argentina y de países latinoamericanos como de Brasil ha aumentado bastante. Sí, ahora echamos una mirada hacia adelante porque China ya ha comenzado un nuevo lustro. Comenzamos en la etapa del 14º plan quinquenal y muchos países latinoamericanos también quieren conocer qué oportunidad representa este nuevo plan quinquenal para ellos, para el desarrollo de la relación entre China y estos países. Entonces, ¿qué opina usted, sobre todo entre China y Argentina, qué oportunidades existen en el nuevo lustro? Según el informe del primer ministro Li Keqiang, este año, el PIB de China va a aumentar más de 6%. Y en el plan, 14º plan quinquenal, aunque no ha puesto una meta de crecimiento, pero dice el primer punto es sostener un desarrollo rápido, sostenible además. Con el crecimiento económico, entonces hace falta aumentar vínculos comerciales económicos con América Latina y con otros países del mundo. Sí. Además, y también una de las metas del 14º plan es elevar bienestar del pueblo. Y hace falta más productos agropecuarios provenientes de América Latina. Y además también China ahora aplica una política de doble circulación. O sea, además de aumentar la circulación interna, también China va a abrir más sus puertas. O sea, la apertura económica de China va a elevar a un nivel más alto. Esto quiere decir que China asimila más inversiones extranjeras y a la vez China también invertirá más en países como América Latina y de otros países del mundo. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.